eta zeharretik, arratsaldeon da eskerrak eman ere bai gaur natorrezanatik Tapia sailburuari eta berarekin batera etorri den Zarraonandia industriako sailburu ordeari. Behin hori esan da, gai zerrendako lehenengo puntuarekin hasiko gara, alegia, norberak eskatutako agerraldia, ezkerraldea eta ogarsoaldea bidasoaldearako urgentziazko planak aurkezteko. Sailburuak berak egin du eskaera, beraz, berari emango diot hitza. Ondo, eskerrik asko, presidente jauna, arratsaldeon guztioi eta barkamena atzerapenagatikan. Saiatuko naiz errekuperatzen pixka bat denbora. Talka plan hau, txoke plan hau dakizuen bezala legebiltzarren honetatikan ateratzen da eskaera. 2015ean martxan jartzen da ponentzia bat, eta ponentzia horretan hainbat gai aztertu dira, eta guri ere baliagarria izan zaigu Jaurlaritza bezala, ekimen batzuk martxan jarria izateko denbora horretan. Bukatu danean eta esango genuke ondorio nagusi bezala, bi eskaera egiten zaizka Jaurlaritzari, bata eta lehendabizikoa talka plan hau martxan jartzea gure sailari dagokio, eta 3 hilabeteko epea ematen zaigu hau egiteko, eta hortaz aparte plan estrategiko bat martxan jartzea urtebeteko epearekin, instituzioen artekoa izango dena, eta nolabait talka plan hau martxan jartzearen esango genuke iritzi nagusia edo gai nagusia ematen da, ze urtebetez egin behar baldin badegu plan askoz ere estrategikoagoa eta sendoagoa, tarte horretan ezer egin gabe egoteko edo zerbait berezia martxan jartzeko hobeto esan da. Egiten ari gera hainbat gai egiten, baino zerbait gehiago haratago eramateko. Beraz, talka plan hau prestatuta dago 2018 eta 2019 urteetarako, eta 2019aren bukaerarako pentsatzen da eginda egon beharko duela beste planak, plan estrategikoak. Zentzu horretan, neurri desberdinak kontutan hartzen dira, gero ikusiko ditugu, eta neurri horietan batez ere kontutan izango dira enpleguari dagokionez, industria ikuspegitikan, etxe bizitza ikuspegitikan, birgaitzea, hainbat alor aztertzen dira, eta esan bezala ekimen batzuk martxan jarrita daude dagoeneko 2018an, eta beste batzuk berriak dira, eta guztiak adostu dira aldi berean instituzio maila desberdinekin. Foru Aldundiak parte hartu dute udalek, eta parte hartu dute baita ere agentzia desberdinak. Eskualde bakoitzean dauden agentziak eta horrelako gaietan nolabait adituak direnak eskualde bakoitzean, guztietan ez dira agentziak, baino kontutan izan ditugu. Hori sarrera bezala esan da, dokumentuak 8 atal ditu, sarrerako hau izango litzateke, bigarrena izango litzateke ze metodologia eta ze eremu geografikoetan aztertu dan, hirugarrenikan testu inguru bezala aipatzea ze egoeretan dagoen eskualde bakoitza eta arlo bakoitza, laugarrenean identifikatzen ditugun, guztien artean identifikatu ditugun erronka nagusiak, bosgarrenikan dagoeneko martxan diren ekimen batzuk, eta seigarrenikan esango genuke garrantzitsuena kasu honetan eta zerbait berria izango litzatekena da jarduera plana, ikusiko dizue bakoitzak bere fitxa bat dauka ekimen bakoitzak, ze gobernantza eredu izango duen, eta baita ere aipatzen zen nolabait plan estrategikoa prestatzeko eta martxan jartzeko, hemen atera daitezkela hausnarketa batzuk baliagarriak izan daitezkenak, eta baita ere aipatuko dizkitzu zein diran hausnarketa horiek. Aipatu dizkitzu eta aurrekariak, eta ze eremu geografiko hartuko ditugu. Alde batetikan ezkerraldea eta meatzaldea, eta beste alde batetikan oarsoaldea. Zergatikan esaten dugu batan eta bestean ampliado. Nolabait ezkerraldea, meatzaldeak Erandio ez luke hartuko, eta oarsoaldeak ez Hernani, ez Hondarribia eta ez Irun ez lituke hartuko. Baina kontutan izan ditugu nukleo bezala, eta horrela deitzen dira gainea, nukleo bezala izango dirala ezkerraldea, meatzaldea eta bestean oarsoaldea, baina zabaldu egingo dugula pixka bat zenolabait zonalde bereziak kontsidatuta daudenak eta indartu plana erabiltzen dutenak, bai aztertzen dituelako Hernani, Hondarribia, Irun eta baita ere Erandio.
Beraz, horregatik jartzen ditugu lo que son comarcas, el núcleo a lo que va dirigido el plan de choque, pero la zona ampliada también la consideramos, puesto que está considerada como zona desfavorecida por la propia Unión Europea y forman parte de lo que es el programa Indartu. Por tanto, explicar que los que están ahí, los municipios que aparecen con asterisco, forman parte de la zona ampliada y el resto son lo que forman la parte núcleo. ¿Cómo se encuentra en este momento cada una de las comarcas? Bueno, si nos fijamos en Ezkerraldea, Meatzaldea, lo que hemos hecho es analizar tres aspectos clave. Por una parte, la tasa de paro. En segundo lugar, los expedientes de RGI que existen en cada uno de los municipios y el nivel de instrucción, es decir, el nivel de formación, el nivel de personas o el tanto por ciento de personas que en estos momentos tienen estudios superiores y los que existen con estudios primarios. Bueno, si nos fijamos en lo que es Ezkerraldea, Meatzaldea, podemos observar que en el conjunto de las dos comarcas, tanto Ezkerraldea como Meatzaldea, se encuentran en una peor situación, tanto en nivel de paro como en nivel de perceptores de RGI, incluso en nivel de estudios superiores, frente a lo que es el conjunto de la comunidad autónoma, pero también en general peores resultados que lo que son la media del territorio vizcaíno. Por tanto, podemos decir que son unas zonas o dos comarcas que realmente pueden ser consideradas desfavorecidas y donde existe una problemática importante. De ahí tendríamos que diferenciar cada uno de los municipios. En el análisis se ha analizado y podríamos decir que casi Ziérbana nos queda fuera de esos ámbitos, puesto que nivel de paro, nivel de desempleo de perceptores de RGI y demás estarían un poco por debajo de los de la comunidad autónoma. Pero en general, como comarcas, la fotografía sería esa. Begiratze baldin badegu Oarsoaldea eta Bidasoaldea sartuta, kasu honetan, Ezkerraldea eta Meatzaldeakin konparatuta ikusten dugu egoera ez dela hain larria. Esango genuke orokorrean erkidego autonomoko datuak baino hobeak direla guztietan, edo orokorrean eskualde bezala, naiz eta batzuetan Gipuzkoarekin konparatuta okerrago atera, baina bi arloak, bi lurralde historikoak konparatuz eremuak erabat desberdin portatzen dira, baina baita ere Oarsoaldea inguruan esan beharra dago, bai Pasaia eta Errenteria eta bai Irun datuak askoz ere txarragoak dituztela eskualdeak baino. Beraz, eskualde barruan herriz herri begiratze baldin badegu, baita ere hor baditugu herriak atentzio berezia merezi dutenak. Zein dira identifikatu diren erronka nagusiak? Erronka nagusiak arlo desberdinetan daude, aipatu dizuetan bezala, horra gertuko dira, baina errepaso bat egitearren, adibidez, berpizte ekonomikoa aztertze baldin badegu, ikusten dugu poligono industrialen bizi berritzea beharrezkoa dela, baita ere rehabilitazio ikuspegitikan, hau da, etxe bizitzen birgaitze ikuspegitikan beharrak daudela, berrikuntza ikuspegia eta baitaren enpresagintza ez dagoela sendotuta, beraz hor badago zer egina. Desde el punto de vista de empleo, vemos que existen grandes bolsas de desempleo, pero sobre todo de escasa cualificación y de larga duración, a la que hay que prestar una especial atención. O si nos trasladamos a vivienda, observamos que hay un parque de vivienda especialmente envejecido y donde además las nuevas promociones no son excesivamente accesibles. Garapen sozialari ekiten baldin badiogu, hainbat udalek aipatu digute, noski 3 mailetan eman behar denez nolabait ekimen soziala eta laguntzak, azkenean udalek horretara jarri behar duten dirua handia dela eta nolabait hori ere kontutan izan beharko genukela, ze horrek kentzen diote dirua beste inbertsioak egiteko, beraz trataera bat berezia ere beharko genukela zentzu horretatikan. Formakuntzaren ikuspegitikan aipatzen genuen baita ere, nolabait hor badaudela langabezian dauden pertsonak behar dutenak atentzio berezia, gazteak baita ere badagoela eskolan alako arrakasta falta, esango nuke positiboan jartzeko. Desde el punto de vista de regeneración urbana y movilidad también nos encontramos con personas mayores, con dificultades de acceso a muchos ámbitos, con elementos que tenemos que mejorar desde el punto de vista de contaminación. Y si nos fijamos en comercio y turismo, también existen necesidades importantes para mejorar el actual comercio en muchos de los municipios. Son aspectos que han ido saliendo a lo largo del estudio y también se han analizado actuaciones que ya se están llevando a cabo y las hemos clasificado, no las voy a detallar en este momento,
porque son las que ya se están realizando y las hemos clasificado en estos 10 ámbitos. En reactivación económica, formación, empleo, comercio, movilidad urbana, rehabilitación urbana y movilidad, turismo, vivienda, seguridad, eficiencia energética y desarrollo social. Es decir, los 3 niveles institucionales están trabajando ya en estos ámbitos y señalar que hay algunas muy buenas prácticas que se están llevando a cabo por algunos de los municipios que se ha constatado que merece la pena poderlas utilizar en otros municipios como buenas prácticas. Y a partir de ahí, sartuko nitzake zuzenean horiek nolabait sarrera bezala esan da, jarduketa planean zer jaso dugun eta nola egin dugun. Bueno, fitxa xetuakoain aztertuko ditugu, ekimen bakoitzarentzako badira, errepikatu 2018-19 plana dela, 2 urtetarakoa dela eta talka plan bat dela, beraz honekin ez dugu jasotzen egin behar den guztia, baino bai esfortzu bat egiten da, 2 neurri edo 2 arlo desberdinetatikan edo bi ardatza hartuta. Alde batetikan aparteko jarduerak izango dianak edo gune hoietarako jarduketa bereziak jarritakoak eta beste bat izango litzateke jarduera globalak direnean bereizketa positiboa egitea eskualde hauetarako. Eta horretarako nolabait diru gehiago jartzea, aurrekontu gehiago jartzea edo finantza tresna bereziak jartzea. Beraz, edo berriak edo existitzen direnak baino nolabait inpakto positibo bat martxan jarrita. Bueno, horretarako esate genuen fitxa bakoitzak ikusiko dugu, dauka aurrekontua, dauka epeak eta dauka zein izango den arduraduna, norekin koordinatu behar duen eta nola lan egin behar den. Eta ebaluaketarako baita ere zelan egin behar diran. Kontutan izan behar da, ponentzia honek 2015-etikan martxan zegoela, beraz, urte horretatikan ere hausnartzen aritu geha Jaurlaritzan eta hainbat ekimen martxan jarri dira, baina hoietaz aparte, orain aztertuko ditugunak suposatzen dute 18 jarduera eta aurrekontu gehitu bat. Hau da, 18-19 aurrekontu gehitu bat jartzen da, 64 milioi baino gehiagokoak. De esos 64,15 millones adicionales para estos años 18-19, para las 18 acciones que se recogen en este plan, 21,6 son para las primeras 9 acciones que son comunes para ambos ámbitos, Ezkerraldea, Meatzaldea y Oarsoaldea, y por otra parte adicionales existen 20,2 para Ezkerraldea, Meatzaldea, en 5 acciones y otros 22,3 en Oarsoaldea para 4 acciones diferenciadas. Además de otras acciones complementarias en materia de infraestructuras que se van a ir desarrollando a lo largo de estos años. Por tanto, 18 acciones con un presupuesto adicional de 64,15 millones de euros a ejecutar en estos 2 años. Estas son las acciones puestas en un cuadro, las acciones comunes, las 9 primeras, 5 adicionales para Ezkerraldea y Meatzaldea y 4 para ese Oarsoaldea ampliado. Y si les parece, vamos a detallar cada una de las actuaciones. Bueno, este es el tipo de ficha para cada una de las acciones. Lehendabizikoa izango litzateke beraz, alokairu gizarte etxebizitza edo zuzkidura bizitokien sustapen publikorako jarduerak martxan jartzea. Hau da, batzuk badaude dagoeneko aurre ikusita, 18an ja martxan jarri direnak, batez ere ikusten dugu direla Ezkerraldea, Meatzaldea, baino baita ere baditugu Lezo eta Errenterian ere, beraz 2 lekuetara pasata daude. En este caso, las actuaciones son sobre todo en alojamientos dotacionales y las actuaciones previstas para 2019 son referidas a viviendas de protección oficial. Se van a llevar a cabo las actuaciones en estos años 2018 y 2019 y las nuevas intervenciones puestas en marcha a lo largo de estos 2 años van a suponer una inversión adicional a la prevista inicialmente de 5,5 millones de euros. Por tanto, lo que hacemos es intensificar ese programa que ya existe y que se viene llevando a cabo, pero lo intensificamos en estos ámbitos con una dotación de 5,5 millones de euros. Y pueden ustedes ver quién es el responsable, otras entidades participantes y cuáles son los indicadores de seguimiento y evaluación.
Pues van a tener ustedes el documento en breve, pero bueno, lo puedo leer, no tengo ningún inconveniente. La descripción, tal como les he dicho, son las viviendas de alojamientos dotacionales en Lezo, Rentería, Santurtzi, Sestao, Baracaldo y Portugalete, y las previstas en el 19 son VPOs en Santurtzi, Sestao, otras en Sestao viviendas sociales además, y en Pasaia VPOs. Se desarrollan 18-19 con esa dotación de 5,5 millones de euros. El responsable es el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y otros participantes son los ayuntamientos y las sociedades urbanísticas de rehabilitación. Indicadores de seguimiento y evaluación, pues el número de viviendas promovidas con destino al alquiler y el número de alojamientos dotacionales que se han promovido. Bigarren ekintza, kasu honetan biziberritzeari dagokio, etxebizitzak birgaitzeari, eta etxebizitzak birgaitzen dira hainbat helburu martxan kontutan izan da. Alde batetik enplegua sortzea, baina baita ere, nolabait energetikoki askoz ere eraginkorragoak izango diren etxebizitzak martxan jarriz. En este caso, lo que se hace con esta acción es intensificar en un 5% adicional las actuaciones que se están emprendiendo en otras comarcas, y en estas van a tener un 5% adicional para actuaciones de rehabilitación eficiente en viviendas y en edificios para mejorar la habitabilidad y la seguridad, accesibilidad y eficiencia energética en viviendas y edificios, y acciones de regeneración dirigidas a la mejora de accesibilidad del entorno urbano y de espacios comunes. Por tanto, la convocatoria del 18 salió y se está ejecutando, y para el 19 se prevé esa adicionalidad de un 5% superior. En el 18 el presupuesto ha ascendido a 8,4 millones de euros y se estima que en el 2019, con ese 5% adicional, van a ser 8,820 millones de euros. De nuevo, el departamento responsable es el mismo, Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, junto con ayuntamientos, sociedades urbanísticas de rehabilitación. Los indicadores de seguimiento serán el número de viviendas que van a ser beneficiadas, la inversión total que se ha movilizado y el número de empleos que se han generado por esas actividades de rehabilitación. Hirugarren ekimena, nolabait lanari, langabetuei zuzenduta dago, eta kasu honetan kolektibo horrei laguntza eman nahi digu proiektu berezien bitartez. Langabetuak batez ere pertsonak dituztenean zailtasunak merkatura iristeko. Hau da, aspalditikan daudenean langabezian, eta gainera ez dutenean nahiko formakuntzarik edo aktibidade profesionalik izan, eta lortu nahi deguna da nolabait formakuntza berezia eman, begiratu ze enplegu mota martxan jarri daiteken, agenteekin kontratuak martxan jarriko dituzten kontratuekin o kontratadoreekin lan egin, azken finean nolabait azaldu edo hori martxan jarri. Kasu honetan, gainera, martxan jarri nahi duguna da iniziatiba bereziak. Es decir, es una convocatoria que tiene como ámbito geográfico a toda la comunidad, el de atajar el problema del desempleo en personas con especial vulnerabilidad y especial dificultad de llegar al empleo, pero lo que vamos a hacer en el plan de choque es iniciar puestas en marcha de, valga la redundancia, iniciativas piloto. En este caso se inicia en Baracaldo para perfiles de baja cualificación en sectores como el de la construcción, rehabilitación sostenible, y para personas que tengan una cualificación media en marketing digital. Y tiene un presupuesto de 350.000 euros. Por tanto, el plan de nuevo se ejecuta 18-19. El presupuesto estimado para el conjunto de la convocatoria para toda la comunidad es de 4,8 millones de euros, teniendo en cuenta se espera que el 21% de los proyectos aprobados en esta convocatoria sea para estas comarcas, dada la experiencia del año 2018. Se prevé que de este plan de choque de este presupuesto para el plan de choque sean 1.250.000 euros aproximadamente, y además tengamos esas experiencias piloto como la de Baracaldo con 350.000 euros adicionales. En este caso, el responsable es el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, y trabajará con ayuntamientos, agencias de desarrollo comarcal y entidades sociales vinculadas al empleo.
Los indicadores de seguimiento son el número de personas que ven mejorada su cualificación, el número de personas que reciben otros servicios de acompañamiento al empleo o el número de personas que ven facilitada su inserción en el mercado de trabajo a través de incentivos económicos a la contratación. La cuarta de las actuaciones tiene como objetivo buscar o establecer un programa piloto para el desarrollo de actividades de promoción y apoyo al desarrollo del cooperativismo. Hau da, nolabait ekimen sozialeko enpresak martxan jarri ahal izateko. Ikusi dugu baita ere, esaten genuenez ekintzailetza ez dagoela oso landuta eremu horretan, eta nahi duguna da programa pilotu bat martxan jarri bi ekimen egiteko. Alde batetikan promozioa eta sentsibilizazioa, hainbat pertsonen artean kooperatibak martxan jarri ahal izateko, eta beste alde batetikan nolabait pertsona horiei lagundu, formakuntzarekin baino baita ere laguntza ekonomikoekin, kasu honetan enpresa berriak funtzionatzen jarri ahal izateko. Ekimen hau erabat berria da, ez dago momentu honetan martxan, eta 2019an jarriko da 500.000 eurotako diru laguntzaz. Jaurlaritza, kasu honetan, lan saila da arduraduna eta berriro ere udaletxe, agentzia eta beste enpresa traktorekin eta beste formakuntza zentroekin landuko da. Indikadoreak momentu honetan izango dira zenbat kooperatiba sortu diran eta ze enplegu sortu dan kooperatiba bakoitzean. Bosgarren ekimena, kasu honetan da nolabait lanari lotuta baita ere, eta da esperientzia praktika bat bilatzea bertako entidadeetan, hau da, azken finean, udaletxetan edo udaletxeetako elkarteetan sustatzea edo lantzea pertsona hauek enplegu bat bilatu ahal izatea 8 eta 12 hilabete bitartean. Programa hau esklusiboan jartzen da langabezia handia duten udaletxe guztietarako, ez bakarrikan ezkerraldea, meatzaldea eta oarsoaldea, baizik eta langabezia handia daukaten hirietan, eta batez ere 30 urte baino gutxiago dituzten gazteak 18,5 baino gehiago baldima dira langabezian daudenak. Programa hau 18 eta 19 baita ere aurrera eramango da, eta talka plan honek 3,8 milioi gehiago jarriko ditu inguru hauetan. Arduraduna enplegu eta politika sozialen saila da, eta berriro beste entidadeekin, udaletxa, mankomunidadeak eta bar. Eta indikadore bezala izango da zenbat gaztek jaso duten plan hau. La sexta de las actuaciones comunes para ambos ámbitos se dedica a también el ámbito laboral, pero en este caso a facilitar el acceso al mercado de trabajo de esas personas jóvenes. Y está solamente restringido el programa al ámbito geográfico del plan de choque. No es para toda la comunidad, sino solo para ese ámbito. Buscamos promocionar el empleo en jóvenes menores de 30 años que desarrollen su actividad a través de la utilización del programa de garantía juvenil y que facilitemos su incorporación al mercado de trabajo, en este caso a la iniciativa privada. Así como en la anterior era la iniciativa pública en entidades locales, en este caso en iniciativa privada. Se desarrolla entre el 19 y el 20 y el presupuesto del programa en este caso va a llegar hasta el 20, no es solo 18-19, el segundo año va a ser el 20 en este caso. El programa se va a dotar con 2 millones de euros por año, es decir, un total de 4 millones de euros. El departamento responsable es el de Empleo y Juventud y colabora con el resto de entidades y de nuevo el indicador es el de número de personas beneficiarias. Zazpigarren ekimena indartu programari dagokio, indartu programa ezagutzen dezue, hasiera batean Europatikan etortzen zen programa horrei erantzuten zion, como aquellas zonas que se calificaban como zonas desfavorecidas por la Unión Europea. El programa indartu, lleva ya, esta sería la cuarta edición, lleva funcionando estos 4 años. Ha funcionado 3 años bajo unos criterios determinados, de acuerdo con esas zonas desfavorecidas. Vamos a ver ahora algunos resultados y lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo a lo largo del 18 es dotarlo con 2 millones de euros adicionales y ampliarlo a aquellos municipios
con un desempleo superior al 20% del promedio de la comunidad autónoma. De tal manera que intentamos ampliar el espacio para esos municipios con alto desempleo. La solicitud también, la hemos flexibilizado un poco para poder acceder a más empresas. El presupuesto supone, decía, un refuerzo del programa Indartu que ya se venía poniendo en marcha previamente y le adicionamos 2 millones de euros en el 18 y otros 2 en el 19. Es decir, el plan de choque tendría 4 millones de euros adicionales. En este caso, el responsable es el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y participa la Unión Europea también. Indicadores de seguimiento, pues importe de las ayudas concedidas, el número y tipología de empresa que ha accedido a las ayudas, qué empleo ha generado y cuánto ha mantenido y cómo se distribuyen las inversiones por municipios. Si observamos los de los pasados ejercicios, en el 2015 se adjudicaron 7,69 millones de euros, en el 2016 3,93 y en el 17 2,2. Y este año, al haber flexibilizado e introducido más municipios, esperamos terminar el año adjudicando los 8 millones de euros. Y lo que se observa es, simplemente por colores, las rosas son las empresas grandes y las azules son las pymes. Si bien en el año inicial había más empresas grandes que pymes, 9 grandes y 3 pymes, en el 16 pasan a ser 2 grandes y 7 pymes, en el 17 1 grande y 8 pymes y en este 18, con los datos que tenemos en estos momentos, son 5 grandes y 20 pymes. Hemos aumentado mucho el número de empresas a las que llegamos y además nos acercamos a las pymes. Bueno, el repaso por territorios, por municipios es en función del dinero. Sestao, Muskiz, Ortuella, Hernani, Zierbana, Rentería, Irún, Santurtzi, Oiartzun, Lezo, Erandio y Trápaga. Y también existe un análisis detallado de si es grande o si es pequeña la empresa a la que se le ha dotado y el importe económico. Zortzigarrena izango litzateke Sprilurrek baita ere talka planean jaso diren guneetako renove planaren baliabideak gehitzea. Hau da, une honetan dakizue 2018an jarri dugula martxan renove plana poligono industrialetako eta eskatu zaiguna udaletxeetatikan eta onartu dena baita ere da 19 eta 20irako, 2018a ia bukatuta dago, nolabait diru gehiago jartzea, 300.000 euro bitarte gehiago eta portzentai gehiago finantzatzea, 160 arte. Beraz, horrekin egiten duguna da, renove plana diru gehiago jartzen diegu, 1,2 milioi euro gehiago, 19an eta beste 1,20 2020 urtean. Beraz, talka planak ditu 2,4 milioi euro. Sprilurrek landuko du, Jaurlaritzarekin batea eta industrialdeekin batea. Los indicadores de seguimiento y evaluación serán los importes de las ayudas concedidas, el número de polígonos que han accedido a las ayudas y la distribución de inversiones por comarcas y municipios. La última de las actuaciones de carácter común recoge las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de los propios municipios. Las 8 anteriores recogían las actuaciones sobre todo por parte del Gobierno y en el 9 en la ficha 9 recogemos las actuaciones que se están llevando ya que tienen impacto socioeconómico y urbanístico por parte de los municipios, porque consideramos, y ellos también así lo consideraban, que pueden ser susceptibles de poderse replicar en otros municipios. Por ejemplo, el centro de aprendices en Baracaldo, el emprendimiento social en Itxaslur Pobeña, la regeneración del barrio de Tartanga en Erandio, el proyecto Herrilab que se está poniendo también en funcionamiento en Oarsoaldea, la ampliación del centro Torrecúa en Rentería o el proyecto Ilan en Abanto y Zierbana. Cada uno en este caso tiene su propio calendario y presupuesto comprometido por parte de los municipios y no lo hemos recogido en su conjunto, pero simplemente los municipios lo que querían, los alcaldes lo que querían era que recogiéramos las actuaciones por si pudieran ser replicables. Y señalar también que cada actuación de estas tiene sus propios indicadores de seguimiento y evaluación. Sartzen baldin bagea ekimen berezietara, kasu honetan sartuko ginake ezkerraldea eta meatzalderako ditugun 5 ekimen berezietara, bakarrikan beraientzako, eta lehendabizikoa izango litzateke nolabait berritze integralerako ekimenak. Badira hainbat
herrigune edo esango genuke merezi dutena zerbait berria egitea, nolabait birgaitzea eta hobetzea, eta zentzu horretan kasu hontan bai Portugaleten badira 56 etxebizitza 8 portaletakoak birgaituko direnak, eta Sestaon baita ere badira beste 260 etxebizitza eta lokal batzuk birgaituko direnak. Kasu honetan proiektu osoa 2019 urtean jarriko da martxan, naiz eta 2022 urtera arte izango da. Es una actuación en este caso que se pone en marcha en el 19 y llega hasta el 2022 y que se viene desarrollando en actuaciones de rehabilitación continuada que vienen ejecutándose desde el 2005, pero que de alguna forma se intensifica y se adelantan las inversiones previstas. Se van a dedicar un total de 2,80 millones de euros, distribuidos en Portugalete 450.000 y en Sestao 2,350 millones de euros, ejecutados por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, junto con los ayuntamientos de Portugalete y Sestao y las sociedades urbanísticas de rehabilitación. Los indicadores serán el número de viviendas rehabilitadas, el número de edificios rehabilitados, la inversión total que se ha movilizado con esta ayuda y el número de personas desempleadas que se han incorporado al mundo laboral como consecuencia de esta acción. Por otra parte, saben ustedes que esta es una actuación que también la hemos adelantado un poco, pero ya puesta en marcha en Ezkerraldea y Meatzaldea, con el objetivo de poner un nuevo parque tecnológico e industrial en funcionamiento asociado a la digitalización y a la industria 4.0. Es un objetivo a largo plazo de 10-15 años de actuación, pero que se han adelantado las actuaciones y que ya en la primera fase tiene un presupuesto en el año 2018 y 2019 de 9,71 millones de euros de los 35,5 que tiene en total esta actuación. El Parque Tecnológico de Vizcaya es el encargado de ponerlo en marcha junto con el Ayuntamiento de Abanto y Ziérbana. Como indicadores de seguimiento y evaluación tenemos la superficie urbanizada en metros cuadrados y los edificios construidos en metros cuadrados también. Honei lotuta, bertan baita ere eraikiko da Energy Intelligence Center proiektua, nolabait Foru Aldundiarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, energiaren inguruan sektorea laguntzeko eta bere esku jartzeko hainbat leku eta baita ere esango genuke azpiegitura sektore honek izan dezan etorkizuna hemendikan aurrera ere. Batez ere ikerketari eta ezagutza teknologikoari lotutako proiektu bat da. 18 eta 19 7,5 milioi euro jarriko dira eta hortikan ere proiektu hau luzera joango da eta ia 23 milioiera iritsiko da. Como responsables, pues la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno vasco, con entidades participantes que son el Parque Tecnológico de Vizcaya y el Ayuntamiento de Abanto y Ziérbana. Como indicadores tendremos si el edificio se ha construido sí o no, puesto que se trata de, en primer lugar, construir un edificio, y también el número de empresas que van a colaborar en los proyectos que se van a poner en funcionamiento dentro de ese Energy Intelligence Center. 13. ekimena baita ere kasu honetan lanbide heziketari lotuta dago. Esaten baldin badeu langabezian daukagula arazo handi bat eta formakuntzan arazo handi bat dagoela, jarriko ditugu martxan bi ekimen berezi, berriak direnak eta 19an jarriko direnak martxan. Alde batetikan gradu erdiko formakuntza berezi bat, soldadura eta kaldereria arloan Sestaon, eta batez ere egongo da nolabait lan arloan arazorik handiena dituzten familia hoietarako eta baliabide teknikoak behar dituzten pertsona hoientzako. Eta gainera beste zentru integratu bat jarriko da martxan, lanbide heziketari lotuta, eta eraikin inteligenteak edo nahi duzuen bezala edifikazioen inteligente bezala jarrita dago hemen, azken finean arlo horretan eta ingurune horretan lanbide heziketan izan dadin beste formakuntza berezi bat, baita ere esaten baldin badeu biziberritzaren inguruan eta etxe bizitzen birgaitzaren inguruan lan aukerak izango direla, hori prestatzeko Sestaon inguruan.
El periodo de funcionamiento es 2019-2020, puesto que es nueva y queríamos ponerlo en funcionamiento al menos durante 2 años para ver cómo se va a responder. Y bueno, ambas iniciativas aún no tienen cerrada la dotación presupuestaria, puesto que variará en función del número de personas que se inscriban en ambas formaciones. Por tanto, se pondrá la financiación necesaria en función del número de inscritos. Los responsables del Departamento de Educación del Gobierno vasco junto con el Ayuntamiento de Sestao. Los indicadores de seguimiento y evaluación pues se imaginarán que son el número de personas inscritas en cada uno de los ámbitos, la soldadura y calderería y el Centro Integrado de Formación Profesional en Construcción. La número 14, en este caso, es una actuación llevada a cabo prácticamente finalizada por la Diputación Foral de Vizcaya en la zona Ezkerraldea, Meatzaldea también, para desarrollar ideas de negocio diferentes, startups, espacios flexibles, zonas de trabajo en ese ámbito en forma de Elkartegi y que se prevé que cuando se finalicen todas las actuaciones y todas las inversiones necesarias, bueno, pues pueda estar en funcionamiento antes de finalizar este 2018 con 224.000 euros de inversión. Decía, lo ha ejecutado la Diputación o está finalizando la Diputación Foral de Vizcaya junto con el Ayuntamiento de Santurtzi. Como indicadores de seguimiento tiene el número de empresas instaladas, el número de personas empleadas por esas empresas, la facturación de las empresas y el índice de ocupación del edificio. Terminado ese ámbito, nos quedan las 4 últimas actuaciones, en este caso para la zona de Oarsoaldea ampliado. Eta, bueno, lehendabizi, beste kasuan egindan bezala, badira herri bakoitzean zonalde batzuk benetan gaizki daudenak eta hobetu beharrekoak, eta kasu honetan badaude proiektu desberdinak, Pasaian, Trintxerpeko arloan, 250 etxebizitza eta lokal izango dira birgaituko direnak. En Irún aparece la reurbanización del espacio ferroviario que se desafecta en la playa de Vías, en el proyecto denominado Vía Irún. Rentería y acondicionamiento de edificios, creación de una biblioteca, mejora de las conexiones y actuaciones en materia de eficiencia energética. Lezon ascensore berri bat jarri behar da eta badiako ingurune guztiaren lotura. Oihartzunen bereziki kontutan hartzen da konexio hobeak izatea eta bidegorriei atentzioa jartzen zaio, eta orokorrean egongo dira proiektuak inklusio edo nolabait sozialki garrantzitsuak izango direnak eta lehiakortasuna bermatuko dutenak birgaitze hori eman ahal izateko. Ez bakarrik ekonomikoa, baizik eta soziala ere. Bueno, son proyectos como en el caso anterior que se inician en el año 2019, pero que tienen prevista su finalización en 4 años, en el año 2022. El presupuesto total es de 10,43 millones de euros repartidos entre los diferentes municipios en función de la importancia de la actuación a llevar a cabo, y en este caso señalar que la parte más importante se la lleva Pasaia con 8,2 millones de euros, Irún 750.000, Rentería 840.000 aproximadamente, Lezo 230.000, Oiartzun 185.000 y otros en las actuaciones de regeneración social alrededor de 170.000 euros. No se ha contemplado en este caso, pero hay otros 2 millones de euros destinados a la mejora del ámbito puerto-ciudad, que llaman en Pasaia, a poner en marcha por parte de la propia autoridad portuaria. Por tanto, son actuaciones que ya estaban previstas probablemente ejecutarlas y que se han de nuevo adelantado. Con responsable Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco y con otro tipo de entidades participantes como son ayuntamientos, sociedades de rehabilitación, y en este caso además interviene Ministerio de Fomento, ADIF, Renfe, Euskal Trenbide Sarea, Euskotren y la Diputación de Gipuzkoa. Es decir, en este estamos todos incluidos. Indicadores de seguimiento y evaluación, pues igual que en el caso anterior: número de edificios rehabilitados y viviendas rehabilitadas, la inversión total movilizada y las personas desempleadas que se han incorporado al mundo laboral como consecuencia de estas acciones de rehabilitación. La actuación número 16 es el proyecto Adinberri, dakizuen bezala proiektu hau Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan jartzen du, nolabait zahartzeari eta dependentziari atentzioa berezia jarri ahal izateko.
Gainera, proiektu honek izango du parking berezi bat, eta horrek ere lagunduko du trintxerpe gune hori askoz ere hobeagoa izan dadin. Eta, proiektu hori luzerako doa, 18an hasi eta 22raino iritsiko da. Proiektuak orokorrean 30 milioi eurotako aurrekontua du, eta 18-19an pentsatzen da 8 milioi euroko ejekuzioa izango duela. Gipuzkoako Foru Aldundia da kasu honetan egingo duena, arduraduna, eta beste laguntzaile batzuk izango ditu, osasun saila Jaurlaritzan eta baita ere Pasaiako udala. Kasu honetan ez dira agertzen jarraipeneko indikadoreak, baina pentsa dezakegu egongo dela lotuta martxan jartzeari. 17garrena, beraz, azken aurrekoa kasu honetan da Pasaiako portuari birgaitze bat emateko, eta horrek emango dio baita herriari hobekuntza bat, plataforma industrial eta logistiko multimodala Lezon martxan jarri ahal izatea. Horretarako badaude diru batzuk aktibatu behar dianak, 450 eta 510.000 eurotakoak, eta kasu honetan azterketak egingo dira gero konstrukzio fasera pasa ahal izateko. 2018an egingo da proiektu hori eta jundizko plataformarekin batera landuko da. Arduraduna kasu honetan Jaurlaritza, Garapen Ekonomiko eta Azpiegitura Saila eta Sustapen Ministeritza izango dira, eta beste entidade partaideak Autoridade Portuarioa, Renfe, Adif, Euskotren, Euskal Tranbide Sarea eta Lezoko Udaletxea. Eta azkeneko ekimena, ven que nos estamos centrando mucho en el municipio de Pasaia y en la cercanía al puerto. Yo creo que es quien más afecta a la situación de esos municipios, y con el objetivo doble de, por una parte, mejorar la actividad portuaria y, por otro, mejorar la situación de las personas que viven en el entorno de la bahía. Lo que también se está haciendo, se está ejecutando en este momento, es toda una integración del paso peatonal Herrera-Trintxerpe con la nueva estación de Euskotren, con una cubierta transitable, y donde debajo de esa cubierta podrán existir almacenes de actividad portuaria, y se plantea una reforma y rehabilitación de muelles comerciales existentes en el propio puerto que mejoren tanto la actividad como el formato de la actuación. Son obras, en cuanto a la parte de responsabilidad del Gobierno vasco, a ejecutarse y finalizar en este año 2018, con un presupuesto de 3,41 millones de euros, responsabilidad del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, a la que se añadirán las actuaciones de mejora en todos los ámbitos de los muelles portuarios. Los indicadores de seguimiento y evaluación son el espacio total que se haya mejorado en metros cuadrados y los nuevos espacios que se abran para actividades económicas también en metros cuadrados. En cuanto al modelo de gobernanza, pues trabajaremos todos los que hemos estado preparando este plan de choque, todos los niveles institucionales, y lo que se hará es pues una monitorización, un seguimiento, una evaluación de las actuaciones llevadas a cabo. Se identificarán nuevas necesidades y nuevos retos también para las comarcas que puedan ser incorporados al plan estratégico, y tendrá un seguimiento de carácter cuatrimestral. Y por último, señalar, plan estrategikorako prestatu diran hausnarketak. Esan dugu talka plana 3 hilabetekoa, baina baita ere nolabait balio izan digu agente horiekin zerbait eskaintzeko hausnarketa bezala plan estrategikoa martxan jarri ahal izateko. Hay diferentes reflexiones que se han realizado en los diferentes ámbitos que hemos hablado, y por ejemplo, en el desarrollo económico, pues aparecen el intentar poner en marcha, implementar proyectos bandera de nuevos modelos de polígonos industriales, es decir, mejorar la situación de los actuales y ponerlos en valor, o la de desarrollar políticas de colaboración compartida con otros agentes, relanzar infraestructuras que están un tanto olvidadas en el territorio y que merece la pena ponerlas en funcionamiento, o el mantener el sector industrial competitivo y garantizar el alineamiento con las estrategias que se hayan puesto en funcionamiento en los distintos niveles institucionales. Todo ello, desde el punto de vista municipal, hace que puedan existir polígonos industriales, parques empresariales, tecnológicos,
específicos, acompañamiento a personas que vayan a poner en marcha nuevas industrias. Bueno, en definitiva, son las reflexiones que se hacen y existe también una apuesta por la dinamización e impulso de infraestructuras y parques empresariales ya existentes, como puede ser el de Galarreta en estos momentos, que nos permitan retener y atraer talento que actualmente son difíciles de obtener en los municipios afectados por este plan. En cuanto a desarrollo social, bueno, se habla de políticas de igualdad de género, que debe tener un peso fundamental en el desarrollo estratégico a futuro, de continuar reforzando instrumentos de refuerzo socioeducativo para mejorar y mejorar las tasas de mantenimiento en los centros y reducir al mismo tiempo las de abandono escolar temprano. Bueno, y tenemos que trabajar desde luego en esas comarcas que están en situación de desventaja, tratando de tener un punto de vista un poco general. Si hablamos de desarrollo urbano y movilidad, bueno, se habla de la necesidad de políticas de accesibilidad, de la atención especial a la población envejecida, a la situación de sus edificios, de sus viviendas, que se encuentran algunas realmente deterioradas, bueno, fomentar la eficiencia energética, la movilidad sostenible. Bueno, introducir modificaciones que sean necesarias dentro de las dinámicas sociales que nos permitan mejorar la situación de municipios y comarcas. Bueno, son las reflexiones que han ido saliendo en estas reuniones que se han mantenido. Lo mismo tendríamos para empleo y formación. Trabajamos también con experiencias piloto, además de mecanismos, vamos a decir, más estructurales, buscando siempre la formación necesaria para la búsqueda de empleo y centrándonos en jóvenes y en personas con un desempleo ya de larga duración y que queremos incorporar al mundo del trabajo. Y bueno, tratar de ver experiencias exitosas, les decía, de ámbito municipal que pueden ser trasladadas a otros lugares y que exista un observatorio real y específico de qué está ocurriendo en cada una de las comarcas y que genere un conocimiento para mejorar ese plan estratégico que se va a realizar en este momento, pero que probablemente no va a ser ni el primero ni será el último. Bueno, también se habla de la gestión de las diferentes ayudas necesarias para mejorar criterios, calendarios, flexibilizar plazos, reorientar alguno de los programas que facilite la llegada a los mismos. Tratar de acceder también a proyectos europeos en esos ámbitos en los que, que están catalogados como zonas de especial interés y que merece la pena acceder también a esos fondos europeos, tanto al Fondo Social Europeo, pero también a fondos dedicados más al urbanismo, o las actuaciones de potenciación de la marca de cada una de las comarcas. Es decir, hacer que en cada uno de los ámbitos exista algo relevante que los permita ser alguien y que se les pueda reconocer por una actuación. Eta hau da guztia, momentuz hau izan da udalekin eta landu dena eta 2 urte hauetarako prestatu dan plana. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Tapia sailburua.